¿Cuál fue el papel de la ley entonces? ¿Cuál fue el papel de la ley? Y vamos a desarrollar esta pregunta con dos preguntas más, hermanos, que aparecen en el versículo 19 y en el versículo 21. Versículo 19 del capítulo 3 nos dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Una muy buena pregunta. Y la segunda pregunta está en el versículo 21, hermanos. La pregunta es, ¿la ley es contraria a la fe? Hermanos, no olvidemos en nuestro tema principal de la epístola a los Gálatas. Recuerden, hermanos, que estamos mirando la enseñanza de Pablo en la gran defensa de la justificación por la fe como una respuesta a los falsos maestros judaizantes que estaban enseñando en las iglesias que era necesario guardar la ley y guardar los ritos que habían sido dados a Moisés y todas estas cosas para poder ser salvos. De manera que para que tengamos en nuestras mentes, hermanos, claridad de por qué nos hacemos este par de preguntas. Mis hermanos, es necesario recordar el tema que Pablo se propuso tratar en la epístola, lo cual es hacer una defensa de la justificación por la fe. Ahora, hermanos, Pablo nos utiliza un medio. Yo no había visto tantas preguntas en los escritos de Pablo como las que hace a lo largo de los Gálatas. A lo largo de la epístola a los Gálatas. Hermanos, Pablo utiliza el sistema de preguntas cuestionadoras. Las preguntas que Pablo hace son cuestionadoras, hermanos, y él le hace esas preguntas a los creyentes destinatarios referentes a la nueva enseñanza que estaban recibiendo de los falsos maestros. Ahora, el apóstol Pablo, al hacer esta serie de preguntas, mis hermanos, Pablo se adelanta a la posible pregunta de los creyentes. La posible pregunta que los creyentes estaban haciendo en sus corazones, porque no podemos olvidar que seguramente los judaizantes habían logrado sembrar una duda, habían logrado sembrar inquietudes en ellos. Hermanos, de manera que Pablo se adelanta a la posible pregunta de los creyentes sobre el papel de la ley frente a la fe. El papel de la ley frente a la fe. Hermanos, recordemos las preguntas rápidamente, las preguntas que Pablo hace a lo largo de la epístola. Primera pregunta, ¿a quién agradar? Capítulo 1 y versículo 10. Capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué judaizar a los gentiles? Esas son preguntas cuestionadoras que Pablo le está haciendo al apóstol Pedro. Capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué no obedecen a la verdad? Capítulo 3, versículo 2. ¿Cuál fue el medio para recibir el Espíritu Santo? Capítulo 3, versículo 3. ¿A qué se debe esta necedad? ¿Ustedes por qué son tan necios que se apartaron de la fe para seguir las obras? Capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué padecer en vano? ¿Por qué? Si ustedes han sufrido por causa de la fe, entonces fue en vano. Capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué o cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por cumplir la ley? Es la pregunta que Pablo les hace. Capítulo 4 y versículo 9. ¿Por qué se quieren volver a esclavizar? ¿Por qué se quieren volver a esclavizar? Hay una pregunta que me gustó tanto, hermanos, que está en el capítulo 4 y versículo 15. ¿Dónde está la satisfacción que ustedes experimentaban? ¿Dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está? En capítulo 4 y versículo 16, él les dice, ¿soy su enemigo por decirles la verdad?
Ustedes me consideran su enemigo, pero si lo que les estoy diciendo es la verdad, no es una mentira, pero ustedes me están tomando como su enemigo. Capítulo 4 y versículo 21, él les pregunta, ¿ustedes no han oído la ley? ¿Es que ustedes no saben en qué consiste la ley? Capítulo 4 y versículo 30, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 5 y versículo 7. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién les está estorbando para desviarse de la verdad y no obedecer? Y hermanos, una última pregunta que él hace en capítulo 5 y versículo 11. ¿Por qué padezco persecución todavía? ¿Cuál es la razón por la cual aún me persiguen? Hermanos, noten ustedes, todas estas preguntas están a lo largo de la epístola. Son muchas preguntas, preguntas reflexivas, preguntas que buscaban cuestionar la mente de los Gálatas. Ahora, mis hermanos, Pablo, pues, adelantándose a la posible inquietud de los Gálatas, pasa a resolver esas dos posibles inquietudes y que aparecen muy claramente en capítulo 3 y versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo, como en Romanos capítulo 9, cuando trae el debate de la soberanía de Dios y que no se trata del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces Pablo se adelanta allá a un posible escéptico que le plantea, entonces, ¿por qué Dios condena? Si ya Él eligió a unos y a otros no, ¿por qué condena? Pablo allá, hermanos, tiene un opositor imaginario. Yo veo acá la posible pregunta que se están haciendo los Gálatas cuando Pablo está haciendo esta elocuente defensa de la justificación por la fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo pasa a responder. La ley fue añadida. La ley fue añadida, es decir, la ley se agregó, la ley se sumó a causa de las transgresiones. Y cuando hablamos de las transgresiones, hablamos de pecados de rebeldía de los hombres. Hablamos de la oposición de la humanidad contra todo lo que se llama, todo lo que es divino. De manera que la ley fue añadida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue añadida esta ley? Él responde, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En versículo 16 dice, ahora bien, capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, hermanos. ¿Quién es la simiente según el versículo 16? Cristo. Cristo mismo. Así que, mis hermanos, la ley fue añadida hasta que viniese Cristo. La ley fue añadida, fue agregada para detener la máxima expresión de maldad de los hombres. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese Cristo. Mis hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice, hasta que viniese, hasta la llegada del Hijo prometido. Hasta la llegada del Hijo prometido. Y fue ordenada, fue hecha la promesa. Y fue ordenada, es decir, fue organizada con instrucciones detalladas. Sí, la ley
trae una serie de instrucciones que detallan, mis hermanos, algo que significa emitir un comando con plena autoridad porque tiene en cuenta todo lo necesario para establecer un orden adecuado. De manera que cuando nosotros miramos, hermanos, la ley en el Antiguo Testamento, trae una serie de detalles que tiene como fin mantener el orden y que no hubiese una anarquía total, que no hubiese una anarquía espiritual de manera total. Hermanos, en la ley encontramos entonces una manera de salirle al paso al desorden espiritual de los hombres. Pablo sigue explicando, mis hermanos, que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés. ¿Quién fue ese mediador que menciona ahí? Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Mis hermanos, y él sigue explicando, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Me gusta mucho como la Nueva Traducción Viviente, hermanos, explica o traduce este versículo, porque dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Hermanos, no había ningún mediador entre Dios y Abraham. Hermanos, esa promesa fue prácticamente allá cara a cara entre Dios y Abraham. ¿Se acuerdan, hermanos, que hay un pasaje? No lo recuerdo exactamente dónde está, pero el Señor habla de Abraham. Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Así lo dice, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, ese privilegio de ser un amigo de Dios? Mis hermanos, no hubo ningún mediador entre Dios y Abraham cuando Dios le dio la promesa a Abraham. De manera que, mis amados hermanos, aquí respondemos esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley entonces? Bueno, fue agregada, fue añadida. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo mismo. Más adelantico, Pablo nos va a indicar con claridad detalles de lo que hizo la ley, de lo que pretendía la ley hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo. Y damos paso, hermanos, a la segunda pregunta. Dijimos que estábamos desarrollando el tema bajo el título, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bajo dos preguntas. Hermanos, ya desarrollamos la primera. Vamos con la segunda pregunta que está en el versículo 21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Contraria. La ley, se opone la ley a la promesa que Dios le dio a Abraham. Hermanos, les animo a meditar en esta pregunta. Les animo a meditar en esta pregunta. Mis hermanos, me ha parecido tan interesante que hasta hace poco yo creía que la fe, hermanos, era exclusivamente después de la ley. Pero, hermanos, no es así. Hermanos, la fe fue antes de la ley, porque fue precisamente por la fe que Abraham fue justificado. Hermanos, cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fe. ¿Y cuándo vino la ley? Posterior, hermanos, posterior a Abraham. De manera que aquí la pregunta es, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? La respuesta de Pablo es, en ninguna manera, señores.
En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, en otras palabras, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero no es así, definitivamente. Entonces usted puede estarse preguntando ahí, mi querido hermano, mi querida hermana. Bueno, pastor, dame entonces algunos detalles de lo que hizo la ley entonces hasta que viniese Cristo. Sí, hermano, sí, hermana, voy a darle algunos detalles. Vaya al versículo 22, por favor. Capítulo 3, versículo 22. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Cuál es el papel de la ley entonces? Mis hermanos, mis hermanas, la ley le muestra a la humanidad la absoluta necesidad de creer en la promesa. Versículo 22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primer detalle importante que vemos durante el texto, que vemos en el texto. La ley, pues, le muestra a la humanidad la absoluta necesidad de creer, de colocar su fe, de creer a Dios. En el versículo 23 encontramos otro detalle más de la ley. La ley regula en la humanidad su expresión de maldad. Mira lo que dice el versículo 23 concretamente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, encerrados bajo la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Hermanos, ¿qué creen ustedes que pudiera suceder en nuestra ciudad? Que dijera un día el alcalde, no van a haber más semáforos en Medellín. En Medellín, en Bello, no van a haber más semáforos. Mejor dicho, en el área metropolitana vamos a quitar los semáforos. Que cada persona le dé el espacio que le corresponde al otro carro para pasar. Hermanos, ¿qué piensan ustedes que podría suceder? No vamos más con semáforos en la ciudad. Quienes manejamos moto, quienes manejan carro, mis hermanos, si vemos el desorden tan tremendo, incluyendo los semáforos, que no hay respeto muchas veces por la luz roja, hermanos, ¿ustedes se imaginan lo que podría suceder si levantaran todos los semáforos, si retiraran todos los semáforos del medio? Bueno, mis queridos hermanos, es algo para aproximarlos, mis queridos hermanos, a lo que nos está mostrando el versículo 23. La ley regula en la humanidad su expresión de maldad. Versículos 24 al 26 nos encontramos otro postulado sumamente importante. Lea conmigo versículos 24 al 26. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sus hijos, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Veamos varios aspectos que nos muestran estos dos versículos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Hermanos, esa palabra ayo que hay en la Reina Valera, hermano, nos está hablando de un pedagogo, nos está hablando de un tutor, nos está hablando de alguien que lleva al niño de la mano.
hermanos, la ley nos llevó de la mano. La ley tuvo como fin conducirnos, guiarnos, mostrarnos. ¿A quién? Mostrarnos a Cristo. La ley tuvo como fin indicarnos que necesitábamos un Salvador. La ley conduce a los elegidos de Dios a la fe en Cristo Jesús. Esta es la razón de la ley en el Antiguo Testamento. Conducirnos a la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, dice, para llevarnos, estoy en el 24, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley, por cuanto era imposible cumplir el detalle de la ley para ser justificados. Es por eso entonces que la ley se convierte en ese tutor, en esa guía, en ese director que nos muestra, que nos lleva a colocar nuestra fe en la persona de Cristo. Pero venida la fe, versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos, ya no tenemos ese pedagogo que nos está controlando, que nos está indicando qué hacer y qué no hacer. Ahora tenemos a Cristo Jesús, ahora tenemos la fe en Cristo Jesús. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Veamos acá un par de detalles sumamente importantes, hermanos. Dice aquí, todos sois hijos de Dios. ¿Han escuchado esta frase, hermanos? En el medio. Ay, pues todos somos hijos de Dios. No, hermanos, no es así. La Biblia no dice eso. Mira lo que dice. Todos sois hijos de Dios. ¿Pero qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. Si no hay fe en Cristo, el texto nos dice, no se es hijo de Dios. De manera que la ley conduce a los elegidos de Dios a la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, y espero, mis hermanos, que todos me estén siguiendo a la luz de las Escrituras, que todos me estén siguiendo ahí. Versículo 27. Nos dice, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mis hermanos, Dios nos ha revestido, nos ha colocado un vestido nuevo. Ese vestido es Cristo mismo por la fe. Él nos ha vestido de Cristo. ¿Por qué nos ha vestido de Cristo? ¿Porque cumplimos la ley en todo el detalle? No, hermanos. Nos ha vestido de Cristo por la fe en Cristo mismo. Una fe que no estaba en usted ni en mí. Una fe que nos fue dada por Dios mismo. ¿No les parece esto, hermanos, impresionante? ¿No nos parece esto muy sorprendente? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, y nos dice aquí que hemos sido revestidos. Es como si nos hubiéramos puesto un vestido nuevo. Hermanos, ese vestido nuevo es Cristo mismo. Recuerdan que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, estamos pues revestidos de Cristo. En el versículo 28, observen lo que Pablo nos sigue diciendo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? Ahora Dios ha hecho un solo pueblo de todos los que creen en Cristo por la fe.
Este texto, hermanos, es sacado de contexto muchas veces para decir en la iglesia, no, ay, Dios no hace acepción de personas. En la iglesia todos podemos hacer de todo. Sí, tiene razón, tiene razón. Respetando el lugar que el Señor asignó en la iglesia a cada uno. Tanto a los varones como a las hermanas. El Señor les dio un lugar claramente, les dio unos roles específicos. Este texto no se está refiriendo a esos roles. Este texto se está refiriendo a la fe que es en Cristo Jesús. Dios ha hecho ahora pues un solo pueblo de los que creen en Cristo Jesús. Hermanos, ya terminando, Pablo concluye lo siguiente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, la conclusión a la que llega en esta unidad de pensamiento o a esta parte de la unidad de pensamiento, mis hermanos, porque en el capítulo 4, versículo 1, continúa Pablo desarrollando, pero hasta esta parte, hasta el versículo 29, la conclusión de Pablo es, ahora todos los que creen como Abraham son sus descendientes y son herederos de la misma promesa. En ese sentido, hermanos, por la fe, nosotros podemos decir que somos descendientes de Abraham. En ese sentido, nosotros por la fe podemos decir que que tenemos un padre, nuestro padre Abraham, en el sentido de que él creyó primero, de que él fue el primero que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y si nosotros hoy, mis queridos hermanos, creemos en Cristo Jesús, es lo que necesitamos para ser justificados. Que el Señor, hermanos, les bendiga y que nos ayude el Señor a afianzar nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor y terminamos con un precioso himno que mencionó el hermano John ahora en su oración. Victoria en Cristo. Ya tengo la victoria. Señor, gracias te damos por tu palabra gloriosa. Te damos gracias, Señor, por la persona de Cristo. Te damos gracias, Señor, por la ley que nos llevó a Cristo. Señor, hoy cuando en mi caso enseñamos o cuestionamos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos, oh Señor Dios, es sorprendente cómo nos quedamos nosotros, Señor, de sorprendidos en ver que estamos en ese listado y que, Señor, no hemos cumplido ni uno solo de los 10 mandamientos que están allí detallados, Señor. Y cómo, Señor, eso nos coloca en la ocasión muy clara, definitivamente, de reconocer que necesitamos un Salvador. Señor, gracias por la ley en ese sentido también. Señor, gracias por enseñarnos esta noche. Y Señor, quiero rogarte por la iglesia, por mis hermanos, que todos, Señor, tengan una muy buena noche, que todos, Señor, tengan un buen descanso. Te ruego, Señor, por los niños, por los jóvenes, Señor mío. Te ruego por los adolescentes, Señor de la misión. Te suplico por ellos, Señor amado. Que ellos puedan ver en sus papás, en sus mamás, hombres y mujeres de fe, convencidos, arraigados, Señor, en la persona de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.